Feliz es por la fugacidad de sus alegrías y la fragilidad de sus sueños, dijo Taylor Cadwell. Buenas tardes, espero se encuentren bien. Este es nuestro podcast, programa de ateísmo católico. En esta ocasión vamos a ver el significado de los sueños. Vamos a tratar de verlo desde diferentes perspectivas. Y bueno, pues para eso nos hemos reunido para meditar en torno a esto, para ver sus inquietudes también en torno a esta temática. Bueno, pues quiero felicitar a la doctora Paola de los Santos, que el día de hoy cumple años. Quiero mandarle un abrazo hasta Inglaterra, que Dios me la bendiga, donde está haciendo su trabajo de investigación. Que Dios te colme de bendiciones, hija. Un abrazote hasta allá. Saludos a todos los que se van conectando. Que Dios los bendiga. Pues vamos por aquí con este tema. Quiero saludarlos a todos. Me dicen que qué chida playera, Paulina. Saludos, Carlos Piñón. Es la playera de Spirit Fides et Ratio, con mi logo de filosofía. Bueno, pues vamos a hablar de los sueños y su significado. Muchas veces nosotros como creyentes pues siempre pensamos que detrás de los sueños hay un sentido, hay un significado, y sí lo hay, pero hay que pues caminar sobre firme, ¿no? Al hablar de este tema. No se trata simplemente de abordarlo sin más, sino que vamos a ver qué sentido tienen, por qué suceden, etcétera, ¿no? Entonces, todos tenemos sueños y todos soñamos despiertos. Incluso hay, por ejemplo, estudios que afirman que pasamos el 80% de nuestro tiempo soñando despiertos. Es decir, pasamos pensando en una realidad que no es la realidad, ¿no? Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que a veces estar en dice Eduardo Portillo que él soñó que le pedía matrimonio a Ale López. Bueno, pues eso no puede que no esté lejos de la realidad. Puede que esté muy cerca, lo pueden hacer real. Fíjense, pues ponía este ejemplo de cuántas veces nos pasamos soñando despiertos, porque ustedes se dan cuenta que la realidad hasta cierto punto es insoportable para algunas personas. No es lo mismo vivir la realidad que para otras les es más insoportable ciertas realidades que nosotros vivimos. Por ejemplo, hay personas que incluso tienen una personalidad adictiva por el hecho de tener miedo a enfrentar la realidad directamente, por el miedo a circunstancias que les han pasado de sufrimiento en su infancia o en la adolescencia. Entonces nos damos cuenta que también el soñar despiertos es un escape a la realidad. Partimos de este punto, ¿no? Todos estamos soñando despiertos. ¿Por qué? Porque de alguna forma esta realidad, si nosotros la viéramos directamente o si la viéramos de la forma tan cruda que es, realmente muchos no podríamos con el peso de la realidad. Esto lo dice el punto ciego de Daniel Goleman en torno al conocimiento del ser humano. Él dice que si nosotros no tuviéramos filtros en la conciencia, hay mucha gente que no tiene filtros al hablar, pero filtros en la conciencia todos tenemos. Que si no tuviéramos filtros en la conciencia, nosotros nos volveríamos locos, porque la realidad en el cerebro del ser humano, procesada por completo, es insoportable. En realidad nosotros no podemos sostener tanto conocimiento, ni podemos, aunque nuestro cerebro tiene mucha capacidad, en realidad es muy saludable que nosotros no retengamos todo lo que nosotros pues vamos conociendo. Incluso el aprendizaje, cuando tú estás estudiando para un examen o cuando estás en una clase, estás trabajando contra la resistencia del cerebro de que no entre tanta información, y la está dosificando para no volverse loco. Entonces, bueno, ante la realidad y los sueños nos damos cuenta que el sueño es una herramienta favorable.
estar soñando. Incluso ustedes pueden percibir que cuando una persona está haciendo ejercicio o cuando está leyendo, sus pensamientos más fuertes empiezan a fluir, o cuando tú tienes momentos de silencio, tus pensamientos predominantes comienzan a fluir, como por ejemplo, si para ti lo más valioso en tu vida es tu familia y tienes un problema en la familia, en cuanto tengas silencio o en cuanto tengas un momento de concentración, van a venir pensamientos en torno a tu familia. Luego, si para ti lo más importante es tu trabajo, vendrán pensamientos sobre tu trabajo. Luego, si lo más importante en tu vida para ti es estar fit o comer bien, vendrán pensamientos sobre comer bien, sobre el ejercicio. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros estamos constantemente eh, pensando y soñando en torno a lo que nos es atractivo. Y bueno, dirán ustedes, ¿esto qué tiene que ver con los sueños que pasamos con el sueño nocturno? Ahorita vamos para allá. Pues resulta que nosotros tenemos una definición de belleza. La belleza quiere decir que, decía por ahí Aristóteles, siguiendo a Platón, decía que lo bello es aquello que atrae a los sentidos, ¿sí? De tal manera que si hay algo que es bello, no solamente para los sentidos, sino también para el intelecto, resulta que yo voy a ir hacia el objeto que me resulta apetecible, que me resulta bello, yo quiero obtenerlo, yo quiero tenerlo. Bueno, nosotros en nuestra vida tenemos muchas cosas que nos resultan apetitosas, que nos resultan atractivas y que queremos obtenerlas. Por ejemplo, ahorita en el Buen Fin, todos queremos que algún objeto o algún producto esté en oferta para poderlo adquirir, ¿no? Y nosotros pensamos cómo poderlo adquirir, estamos dándole vueltas mentalmente cómo poder adquirir, incluso soñamos despiertos cómo poder obtener ese objeto. Y eso es muy sano, es algo muy normal, todos soñamos en algún momento despiertos, soñamos que nos sacamos la lotería, soñamos que logramos cierto objetivo en la vida que nos hemos planteado durante mucho tiempo, que tenemos el carro que soñamos, la casa que soñamos, la familia que soñamos. Todos tenemos sueños despiertos y en realidad aquí radican muchas cosas. Realmente la mayoría de las cosas nosotros las soñamos despiertos. Y bueno, ahora sí vamos a hablar del significado de los sueños en la noche. Es cierto que en la Sagrada Escritura aparecen muchas personas que sueñan. Incluso el padre Francisco, que es formador de Morelia, que quiero mandarle un saludo hasta allá, es formador del seminario de Morelia, escribió un libro que se llama el sueño como sacramento, el dormir como sacramento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas él va señalando la importancia de descansar y cómo Dios muchas veces ha hablado a personajes importantes de la historia de la salvación a través de los sueños. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que Adán nace, saludos a Karina que se conectó por ahí, que nace por ahí Eva una vez que Adán está dormido, ¿no? Y luego vemos enseguida que aparece, por ejemplo, José el soñador, ¿no? Aparece también Jacob. Jacob aparece soñando en una piedra. Ustedes recuerdan que sueña que suben y bajan los ángeles del cielo. Encontramos que también hay quienes tienen sueños, ¿no? A través José mismo, el papá de Jesús, el esposo de María, tiene un sueño en el cual Dios le revela, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la historia de la salvación tiene esta característica. San Pedro de Jesús Maldonado soñaba que lo proclamaban, le gritaban viva el Padre Maldonado, viva la Virgen de Guadalupe, ¿no? Viva la Virgen de Guadalupe, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, viva el Padre Maldonado. Y este sueño que el Padre soñó, pues se realiza, se termina realizando, porque el día que el Padre fallece, el día de su funeral, lo cargan y gritan viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, viva el Padre Maldonado. Bueno, cuando nosotros estamos viviendo, ya les decía, hay realidades que nosotros por nuestra cuestión moral o por nuestra cuestión de vida o por no aceptamos mentalmente. Tenemos ciertos bloqueos mentales, ¿no? Por ejemplo, hasta cierto punto hay cosas que nosotros no nos permitimos pensar o no nos permitimos procesar y eso no está mal. Hay
cosas como los deseos necesidades no satisfechas que nosotros durante el día postergamos. Por ejemplo, ustedes hay veces que no se comen una nieve, ¿no? Ahorita que estamos en pandemia hay veces que no nos comemos una nieve. Hay veces que no nos compramos ese abrigo o ese traje que tanto queremos, esa corbata, este, o ese blazer, ¿no? Y estas cosas nosotros las bloqueamos hasta cierto punto. Por ejemplo, estar con una persona, ¿no? Incluso, por ejemplo, poder abrazarla, poder verla. Como ahora que cumplió años mi mamá y no pude estar con ella por la cuestión de la pandemia y todo eso. Pero bueno, como toda esta situación de bloquear cosas de necesidades no satisfechas y necesidades no satisfechas, aguantarte ir al baño, por ejemplo, aguantarte no descansar cuando lo necesitas, todo esto va generando que nosotros tengamos deseos y necesidades no satisfechas que son elementales. Es a lo que los psicólogos le llaman cuidar a nuestro niño interior, ¿no? Si tú cuidas tus deseos y necesidades no satisfechas, tienes una vida afectiva, psicoafectiva equilibrada. Bueno, cuando nosotros postergamos cosas para con nosotros o para con los demás, para quienes amamos, estos sueños de alguna forma estos deseos suelen reprimirse y guardarse en algo que se llama en la mente, que se llama subconsciente, ¿no? Que vamos a decir es como la maleta donde se guardan los sueños rotos, ¿no? Se guardan los sueños rotos, los deseos rotos, las tendencias rotas que nosotros no queremos satisfacer o no podemos satisfacer en ese momento. Los guardamos y cuando estamos dormidos, como la conciencia y nuestro cerebro no hay límites, ¿no? En nuestro proceso mental de administración de información, como no hay filtro, como no hay quien lo regule, no estamos en nuestra conciencia total, entonces nosotros empezamos a tener sueños en torno a lo que deseamos y en torno a lo que quisiéramos que hubiera sido. Por ejemplo, cuando muere un ser querido que comúnmente soñamos que lo abrazamos, que quisiéramos decirle una última palabra y que soñamos con esta persona, que la abrazamos, que al final de cuentas le decimos aquello que nunca le dijimos, pues sucede que por eso se dan los sueños con estas personas, porque es tanto nuestro anhelo que no es satisfecho y en los sueños surge, ¿no? Esta necesidad y queda satisfecha. Bueno, no está mal porque luego me dicen, padre, entonces quiere decir que Dios no me concedió este sueño, que esta persona no me concedió, no vino hacia donde yo estoy. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Dios nos creó perfectamente y si Dios permite estos sueños también tienen una razón. La lectura de fe que nosotros leemos a los sueños es válida. Es válida siempre y cuando no afecte nuestra integridad y siempre hay que tenerla siempre bajo un criterio de discernimiento lógico, ¿no? Dios nunca nos va a permitir, nunca nos va a permitir algo que nos haga daño. Santa Teresita del Niño Jesús decía que ningún deseo ni ningún sueño que fuera bueno no venía inspirado por Dios. Es decir, todos los deseos buenos que van de acuerdo a nuestra integridad personal, de acuerdo a la integridad de nuestra fe, bueno, pues son inspirados por Dios y de tal manera que no hay deseo ni sueño que Dios no quiera que nosotros realicemos. Me llama mucho la atención esto que un día platicábamos una amiga y yo, que decía ella, bueno, yo tengo un sueño para mis hijos, pero al fin de cuentas Dios tiene un sueño para ellos y ellos tienen sus propios sueños. Entonces dice, si yo me veo contenta de pensar que mis hijos realizan sus sueños, ahora imagínate la inmensa felicidad de Dios de que tú realices el proyecto para el cual Él te creó, ¿no? Entonces yo creo que Dios nos va dando inspiraciones y nos va dando luces para que nosotros cuidemos de nuestra vida, para que nosotros, no seamos sordos a nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la voz de Dios, dice la Gaudium et Spes número 16. Es el sagrario donde habita la voz de Dios que nos dice haz el bien y evita el mal. Y no tiene nada de malo hacer el bien. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún deseo, alguna necesidad que no interfiere con nuestro crecimiento íntegro y con nuestra personalidad, pues claro que Dios lo inspira, claro que Dios lo permite para que nosotros crezcamos como personas. Entonces, yo creo que todo este tema también tiene mucho que ver con la proyección. Hay personas que
Me llama mucho la atención porque el padre Francisco en el libro de Dormir como Sacramento, él decía que el libro lo dedica para ti que soñando no duermes y durmiendo no sueñas, ¿no? Porque en realidad lo que él postula desde una reflexión teológica es la importancia de dormir. A veces nosotros pensamos, hacemos para un lado el dormir, ¿no? Incluso ya lo abordamos desde una perspectiva médica. Todos sabemos que existen los ciclos circadianos, es decir, por la mañana el ciclo, nosotros estamos más activos en nuestra biología, en nuestra composición anatómica, porque se libera más serotonina durante las horas de la mañana, ¿no? Por el mismo sol que produce este efecto, pero va en picada y llega un momento donde este efecto se convierte como una depresión, ¿no? Pero no una depresión enfermiza, sino que se empieza a activar la melatonina, que es la hormona del sueño, entonces es cuando nosotros nos empieza a dar sueño. Por eso es común que cuando está cayendo el sol nosotros empecemos a bostezar más, tengamos ganas de echarnos un coyotito, ¿no? Y está bien, es algo muy natural. Entonces, el cuerpo se dispone para que nosotros durmamos, también el cerebro se dispone para que nosotros durmamos y finalmente nosotros podamos tener un sueño reparador para nuestro cuerpo y estar listos para el día siguiente con mucha energía. No sé si les haya pasado también que ustedes a veces sueñan que los jalan cuando recién están quedándose dormidos o que a veces sienten que se caen o a veces sienten que les jalan un pie, ¿no? Por eso a veces dicen incluso, ¿no? Cuando me muera te voy a venir a jalar las patas. Luego tienes esta sensación y piensas que fue tu ser querido que vino a jalarte las patas, ¿no? Pero en realidad lo que encontramos en este ámbito es lo siguiente, que, que el cuerpo cuando se está quedando dormido, cuando cae en un punto de reposo profundo, el cerebro manda una señal para percatarse de que está vivo el cuerpo, ¿no? Entonces por eso a veces el movimiento se manifiesta en movimiento de pie, se manifiesta en que sientes que te estás cayendo. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita saber la diferencia en que estás dormido y que tu cuerpo ya no reacciona a las señales que él manda. Entonces, fíjense, nuestra composición está perfectamente creada, nuestra concepción anatómica, y nos damos cuenta que detrás del orden anatómico y biológico encontramos un orden que tiene que haber sido puesto por Dios, ¿no? Es tan extraordinario que nos da para esto, ¿no? Que nos da para esto. Claro, como les decía, Dios permite ciertas cosas, Dios, no podemos descartar que Dios permita ciertos aspectos, ciertos sueños, pero que no se nos olvide que los sueños, ¿no? Como las revelaciones personales, son tuyas, no son de nadie más, y al único que le obliga a creer es a ti, no le obliga a toda la iglesia, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay un grupo en nuestra diócesis, hay un grupo que se dedica a decir cuándo se va a morir la gente, ¿no? Que dicen que ellos reciben revelaciones. Bueno, pues usted crea lo que quiera, ¿no? Y cuándo se va a morir. ¿Por qué? Porque es una revelación privada y a usted le compete creerla, ¿no? Y no a la iglesia. La revelación pública se cerró con el Apocalipsis y eso es lo que nos obliga a creer a todos para salvarnos, ¿no? La Sagrada Escritura del Génesis y al Apocalipsis es lo necesario para salvarnos y la interpretación que la iglesia ha venido dando a través de la tradición, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una reflexión así como muy escueta sobre el sueño, sobre el sentido como teológico, cómo Dios habla a través de los sueños, de los deseos personales, de los sueños personales en torno a nuestro proyecto de vida, de las cosas importantes en nuestra vida, que nos ayuda pues a poner en panorama de dónde surgen los sueños, ¿no? Esta teoría incluso Freud, que habla del inconsciente, que habla del subconsciente, que habla del consciente, nos abunda esto, incluso tiene un libro que se llama El significado de los sueños, pero va en torno a esto que les he platicado, ¿no? Es decir, tenemos que darnos cuenta que la ciencia no contradice la teología. Al contrario, encontramos que hay un punto de reflexión. Cuando la ciencia nos arroja datos en torno a la naturaleza humana, nosotros tenemos una reflexión más profunda de Dios, como ustedes se han dado cuenta que lo he venido haciendo, ¿no? A través de esta reflexión sobre los sueños. Entonces,
¿Cómo culminamos después de saber que nuestros sueños pueden ser a veces, bueno, pues incluso pesadillas, ¿no? Por algún estrés que no liberamos de forma correcta. Pero bueno, por qué suceden entonces? Porque pueden ser necesidades o deseos no satisfechos que guardamos por ahí y que salen en el inconsciente cuando estamos más relajados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa les iba a comentar en torno a esto antes? Ah, bueno, pues que desembocaba en esto, ¿no? Que ningún buen deseo o ningún sueño bueno no es no inspirado por Dios. Es decir, Dios inspira todo buen deseo y todo buen sueño que tengamos. Y Dios lo lleva a cumplimiento, como diría por ahí en las ordenaciones sacerdotales la oración. Que Dios lleve a buen término esto que en ti ha comenzado. Bueno, pues en este momento, hola bebé, así nos decimos nuestras hermanas y yo para chutearnos. ¿Sí? Me está saludando por aquí Blanca, hola, te mando abrazos. Les mando saludos a todos los que se han conectado hasta ahorita, gracias. Pues este es el momento de las preguntas y las respuestas. Gracias a Andrea, un saludo también. Como la canción, Dios dice Mónica, un saludo Mónica, como la canción, ¿cuál canción? Yo soy melómano, a lo mejor me doy cuenta. Este, saludos también, hola Oli, un gusto verlo también, un abrazo Mónica. Este, buenas tardes Marisol, gracias por conectarse. Saludos Tocayo Luis Alejandro Sandoval, un abrazo. Me da mucho gusto saber de ti, saludarte. Bueno, pues quiero saludarlos. Quiero, igual, si hay preguntas, si hay dudas en torno a esto. Luis Carrera, saludos. Y bueno, pues Alejandra, por aquí Eduardo, ya se van a casar. Hola, Sofía, Sopita. Ya yo puedo oficiar la boda. No hay un sueño bueno que Dios no inspire, ya saben. Saludos, Lauribet, María Soledad, todos los que se han conectado. Bueno, pues vamos a leer las preguntas. Por ahí hay chance de que podamos ser compartiendo. Entonces, bueno, recuerden que por ahí vamos a subir los en vivo del sábado, los estamos subiendo como podcast también a Spotify, a Speaker, a todas las plataformas de audio, de podcast. Y también para cuando nosotros lleguemos a 2500 seguidores vamos a hacer por ahí algunos regalos. Carla, que está en el equipo de producción, nos está ayudando a organizar esta dinámica. Les vamos a estar avisando cómo se llevaría a cabo esta dinámica sobre los regalos que les vamos a hacer. Y también les pedimos por ahí, vamos a estar subiendo publicaciones que puedan estar ustedes comentando para sugerirnos temas a tratar en los programas, alguna inquietud teológica, filosófica, de ciencias humanas, de alguna circunstancia, duda, cosquilleo, relación con alguna de las disciplinas, adelante, con mucho gusto. Entonces, pues por aquí los esperamos, ¿no? Sus comentarios. Entonces, bueno, pues por ahí me dejaron con una pregunta la vez pasada. Dice Alberto Huerta que va llegando, que va a tener que ver la repetición. Saludos, Alberto. Ah, muy bien. Blanca, mi hermana, dice que a veces sus sueños como que se hacen realidad. Que dices, ya estuve aquí. Eso es un dato muy padre porque en realidad es una desconexión neuronal de microsegundos. O sea, es nuestro cerebro que está envejeciendo.
Sí, un déjà vu es eso, es un, vamos a decir, un pequeño envejecimiento de nuestro cerebro que se desconecta por microsegundos y por eso sentimos esta sensación de estar entre dormidos y despiertos y cuando se vuelve a hacer esta reconexión decimos, ah, yo lo había soñado, ¿no? Pero en realidad se siente la sensación del sueño por esa desconexión neuronal, pero no quiere decir que ya haya pasado. Pero como película está muy chido, ¿no? Como novela, como la película de Deja Vu. Está muy fregona, ¿no? La película me gusta mucho. Aparte que a mí me gustan mucho las, este, las películas de acción. Soñar con muertos, ¿qué significa? Les decía, bueno, esto tiene mucho que ver con la cuestión de mi miedo a la muerte, puede ser, ¿no? A lo mejor hay un miedo que yo no enfrento a la muerte. Hay gente que le tiene miedo al agua y a lo mejor hay un miedo de enfrentar al agua o el miedo de, o el deseo de meterse a una alberca incluso, ¿no? Acuérdense, nuestros sueños va a tener mucho que ver con nuestros sentimientos que no nos permitimos experimentar y que en el sueño de alguna forma salen porque pues también es sano que salga, ¿no? Incluso me gustaría como aludir aquí a lo que decía Aristóteles. Él decía, hay que saberse enojar con la persona correcta, de la forma correcta y de la manera correcta. Cuando nosotros no sacamos el enojo, la ansiedad del enojo de forma correcta, a veces dormimos con la boca apretada, ¿no? Incluso cuando estamos en una amistad, en relación con alguien que estamos perdiendo, por ejemplo, un ser querido que se va a ir, a veces podemos generar esta ansiedad y apretamos la dentadura porque queremos sostener en nuestra vida, ¿no? A esa persona que no se vaya. Bueno, en realidad tiene una relación muy estrecha con, con nuestros sentimientos. Dice por aquí Gerardo Mendoza, las pesadillas pueden formar parte de nuestra realidad o solo existen en nuestra mente. Bueno, pues era como les decía, ¿no? Tiene mucho que ver con esta forma de los miedos, de cómo no los afrontamos, de cómo a veces vemos ciertas cosas que son desagradables y a veces el cuerpo y la mente no la remiten hasta después. Por ejemplo, me viene a la mente una vez que vi un cuerpo yo que estaba muy maltratado, un cuerpo de una persona que había fallecido. En el momento en el que yo vi el cuerpo de esta persona a mí no me causó impacto. Pero cuando estaba viendo una película de Hannibal Lecter en una escena que salió sangrienta, mi impacto fue cerrar inmediatamente la computadora y empezar a llorar como un niño chiquito. ¿Por qué? Porque era un sentimiento que yo me había guardado y que estaba en el subconsciente y al no permitirme de alguna forma pudo haber salido de una pesadilla. ¿Por qué? Porque el cerebro también necesita estar procesando la información que nosotros generamos, ¿no? Se protege. Sí, exacto, Dani, ¿no? Por ejemplo, dice él, hola padre, cuando soñamos que perdemos un ser querido, ¿será acaso por la preocupación del bienestar de esa persona? Sí, y tal vez sea el sentido del miedo de perder a esa persona, ¿no? En realidad, en el fondo hay miedo de perder a la persona. Y por eso es importante, yo creo que nosotros expresemos, decir, oye, ¿sabes qué? Este, eh, pues tengo miedo de perderte, yo nunca te quiero perder, te amo y a la vez decir, bueno, pues nunca nos vamos a perder, ¿no? Porque creemos en la vida eterna. Pero es importante yo creo que decir, ah, ya recordé la canción, Mónica, eh, la de Sueños Rotos, ¿no? De esta de Natalia con la Quinta Estación. Con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez, ¿verdad? Dice la canción, estaba haciendo memoria. Entonces las pesadillas no son mandadas por Dios, son creadas por la mente. Sí, como los sueños también, ¿verdad? Podemos decir que Dios nos inspira, el Espíritu Santo inspira, claro, cuando hay sueños, cuando hay deseos buenos, cuando hay sueños buenos personales, pero las pesadillas vamos a decir que son un filtro de la memoria para no guardar cosas que pueden estarnos lastimando, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener una adecuada y una sana inteligencia emocional para sacar las cosas de la forma adecuada en el momento adecuado, ¿no? Dicen que existen personas que tienen sueños premonitorios y que se vuelven realidad, a veces para bien y a veces para mal. Bueno, miren, yo creo que en este sentido yo soy escéptico ante esto, ¿no? Entonces,
tendría que tener una verificación científica, ¿no? Y para poder tener una verificación científica, para eso se necesitan como los datos previos al acontecimiento de que la persona lo dijera y que después pasara la situación. Ahora, el cerebro humano, como lo decía Descartes, es capaz de deducir eventos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la deducción? La deducción quiere decir que tú cuando ves ciertos acontecimientos, la otra vez me decía un amigo que trabaja en seguridad, que yo creo que me está escuchando, él es experto en seguridad pública, seguridad civil, en lineamientos de salud pública. Y él decía que había veces que pasaba por ciertas obras de trabajo y que veía que no había ciertas disposiciones de seguridad y que decía lo peor que puede llegar a pasar es que se muera alguien. Y a los días sucedía que pasaba, ¿no? Pero no quería decir que él estuviera deseándole un mal a las personas o que él dijera, no, yo soy vidente y va a pasar. No, él estaba deduciendo que ese acontecimiento podía suceder. Bueno, a veces también nuestro cerebro deduce cosas, ¿no? Esto puede pasar. Eh, entonces, a partir de información que nosotros le proporcionamos. Entonces, pero bueno, yo soy, como les digo, yo soy un tanto escéptico en decir que existan como premoniciones. Sí las hay, pero como les digo, la única persona que está obligada a creerlo son la misma persona que las ha tenido. Como las mismas revelaciones de la Santísima Virgen, aunque las no cuentan como revelaciones públicas, Pedro, son revelaciones privadas porque son hechas a unas personas específicas. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Y a mí no me hace menos católico no creer en esas revelaciones, como a los niños en Fátima no me hace menos católico, ¿no? Quien está obligado a creerlos, dice la doctrina de la iglesia, en esas revelaciones son solamente las personas que las ven. Pero la iglesia ve que estas revelaciones tienen cierto provecho para la vida espiritual de los fieles y dice que son oficiales. Ayudados por la ciencia, dicen si ocurrieron, si son ciertas. ¿Y qué sucede? Luego sucede que nosotros podemos vivir una fe a partir de ellas. No hay ningún problema. Pero yo como católico, si decido no vivir de acuerdo a esa devoción, yo sigo siendo igual de católico que el que no cree como el que cree en las revelaciones. ¿Sí? Esto sí tiene que quedar bien claro, la distinción entre una revelación pública y una revelación privada. Y las revelaciones privadas, pues no estoy obligado a creerlas. Por ejemplo, tú como católico no estás obligado a creer en las apariciones de la Virgen de Fátima, no estás obligado a creer en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, es saludable que lo creas porque te podrían ayudar. Entonces, por eso la iglesia las hace como oficiales, ¿no? Ayudados por la ciencia. Entonces, es muy buena pregunta la que haces, Pedro. Espero que quede clara. Qué padre se puso esto con las preguntas. Este, si dice que Dios inspira un buen sueño, ¿qué enfoque le da a usted entonces a las pesadillas o sueños con premoniciones negativas que se vuelven una realidad? Gracias. Si era lo que les decía, ¿verdad? O sea, a lo mejor también en este sentido, les digo, yo soy escéptico, ¿no? Desde una perspectiva personal soy escéptico. Este, si a veces vivimos en unas circunstancias difíciles y tenemos pesadillas en torno a eso, puede nuestro cerebro generar que, o cómo podemos decirlo, que a partir de la realidad que estoy viviendo, tú te haces una suposición, ¿no? Dices, bueno, deduces que pueda llegar a pasar algo. Si por ejemplo en mi familia hay un papá que es muy agresivo, que es muy violento, yo mismo puedo llegar a pensar que mi papá puede llegar a asesinar a mi mamá o a un hermano o a todos, ¿no? Entonces, puedo tener pesadillas en torno a esto y puede llegar a pasar, ¿no? Pero esta relación de los sueños yo siento que es más real. ¿En qué me baso yo como para fundamentar esto? Bueno, porque yo creo que Dios es más humano de lo que nosotros somos humanos, ¿no? Y nuestra humanidad es más divina de lo que nosotros creemos. Y Dios habla a través de los acontecimientos de nuestra naturaleza humana. Porque nuestra naturaleza humana, como nuestra composición anatómica y todo, en sí mismas son algo extraordinario. Y son un milagro, ¿no?
son un milagro en sí mismas. Entonces yo creo que Dios habla más en esas cosas sencillas que en hacer como... Y vemos que son extraordinarias porque la ciencia nos lo muestra, ¿no? Pero al ver lo extraordinario que es el conocimiento de la naturaleza humana, nos hace ver todavía lo extraordinario de su creador, como lo dice por ahí Romanos 1.19, ¿no? Entonces, esta sería como mi respuesta a tu pregunta, María Luisa. Oh, sí, me dice Paulina que también les diga de los posts de los lunes, es que es la encargada de la página de internet de ateísmo.com. Por ahí ella edita mis artículos y los sube cada lunes. El lunes hay un artículo espiritual que pueden leer todos los días en ateísmocatólico.com. La interpretación de los sueños de Freud está desacreditada. Saludos, padre. No, 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 miren, yo creo que cuando nosotros veamos una teoría, tenemos que saber que es una teoría y no es una ley, es decir, es una especulación en torno, es algo que probablemente pueda ser. Entonces, en realidad la iglesia actualmente no cancela, difícilmente cancela una obra, porque una obra escrita, un libro, ¿por qué? Porque al final de cuentas hay libros que nos muestran verdades. Y la interpretación de los sueños de Freud va en torno al inconsciente y al consciente. Entonces, en realidad es lo que está hablando es de la misma teoría, pero aplicada a los sueños, ¿no? Entonces no tiene nada de esotérico, ¿no? Nada de supersticioso, nada fuera del otro mundo, vaya, espiritualista, ¿no? ¿No? Entonces, leanlo, adelante. Rogelio, gracias por este comentario. Gracias, Dolores, a usted por conectarse. Bueno, pues ahora se hicieron las altas, dirían por ahí los que apuestan, de preguntas en torno a los sueños. Saludos, Cintia Pedrosa, un abrazo. Dios te bendiga, hija. Rogelio Gómez, bendiciones también. Susi Mari, un abrazo. Dice mi hermana que ya está chuchita, que ya está viejita, dice. Pues no, digo, sí, sí estás viejita, hermana. Pero así te amamos. Porque hay personas que dicen que no sueñan. Dicen en realidad que todos soñamos. En realidad todos soñamos, pero no todos nos acordamos de lo que soñamos. Entonces, las personas que no piensan que no sueñan, en realidad no se acuerdan de los sueños. Yo una vez me puse a hacer un ejercicio de tratar de acordarme lo que había soñado y sí, había veces que sí me acordaba. Entonces, no sé si les haya pasado que dicen, yo soñé algo, pero no me acuerdo. Es en realidad eso, ¿no? Dicen, todos soñamos porque todos llegamos. No se sueña a menos de que no se entre en el estado profundo. Hagan de cuenta que hay ciclos en el sueño. Esto lo enseñan en psicología y en psiquiatría. Hay ondas de sueño, ¿no? Por ejemplo, la actividad cerebral está más alta o más baja en el sueño. Entonces, llega un momento donde el sueño entra profundo. Las personas que no entran en sueño profundo, en la fase, creo que le llaman fase REM. Las personas que no entran en fase REM del sueño, no sueñan porque tampoco están descansando. Y a eso esto lo que le llamamos pues una enfermedad relacionada con el sueño. Hay trastornos del sueño, ¿no? Como el insomnio. El insomnio es algo que se trata con psiquiatría porque es necesario dormir, ¿no? Porque no dormir te puede generar ansiedad. La ansiedad te puede generar la ansiedad te puede generar depresión, ¿no? Entonces es necesario atendernos cuando no estemos durmiendo bien. Entonces hay personas que no sueñan porque al final de cuentas son personas que no duermen bien, pero habrá que identificar, ¿no? Si no te acuerdas o no duermes bien, pues siempre habrá que consultar a los que saben, ¿no? Al médico en caso de que no suceda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es importante dormir bien. Dice Luz Robles que ha tenido sueños que sí se han hecho reales y que es algo muy fuerte. Bueno, pues gracias por compartirlos. Pues sí, muchas gracias. Gracias por compartir.
Sí, pues me imagino que tener como este evento, ¿no? Que sueñes o que pienses algo y que suceda, pues claro que debe ser impactante, ¿no? Bueno, yo creo que Tita Raibé dice que si sueñas con una persona que ya está muerta, ¿eso qué puede ser? Pues yo creo que esto se relaciona mucho con el proceso del duelo, ¿no? De cómo nuestro cerebro va asimilando el dolor de haber perdido a alguien. Es muy sabio el cerebro. Por ejemplo, cuando una persona llora mucho, llega un momento donde el cerebro se protege, ¿no? Y se desmayan las personas. Es normal, es algo muy normal. El cerebro se protege del dolor. Y bueno, este, cuando sueñas varias veces con la misma persona, es que tal vez haya algún ciclo afectivo y emocional que no haya cerrado. Y es necesario tal vez hacer un ritual, ¿no? Escribir una carta. Un ritual no me refiero a que tenga que ser algo como brujería, ¿no? Algo así, sino un ritual en el sentido psicológico. Por ejemplo, dar una carta, celebrar una misa, rezar un rosario mientras tú le pides perdón por algo que sucedió o algo que te quedó pendiente, ¿no? No, no te pagué la tanda y tú te fuiste con ese pendiente. No, es importante hacerlo, ¿no? Es importante hacerlo. Entonces, qué bueno que Dios nos dé esta dicha, ¿no? De soñar con nuestros difuntos, porque quiere decir que también es una señal de algo, un proceso psicológico, emocional que no hemos vivido completamente, ¿no? Bueno, pues nos estamos acercando al final eh, de nuestro, de nuestro programa. Pregunta Alberto Huerta que si es pecado, saludos hermano, que si es pecado tratar de controlar los sueños. Yo creo que siempre que nosotros metemos información negativa a nuestra mente, como por ejemplo que vemos muchas películas de terror, que vemos muchas cosas que nos pueden estresar, ¿no? Por ejemplo, les voy a hacer una revelación de adolescente. Yo veía que en la prepa, cuando estaba en la prepa, todos veían Rebelde. Y yo pues por ponerme hasta cierto punto a la moda empecé a ver Rebelde, pero yo decía, ¿esto qué es? Pura depresión, es puro trama. Y la neta a mí no me ayudaba porque me ponía triste o me generaba emociones que a mí no me gustaban. Bueno, cuando nosotros permitimos ver cosas, escuchar cosas, metemos información a nuestro subconsciente y a nuestro consciente que puede ser desagradable. Y esta forma es la forma de manipular los sueños, ¿no? ¿Por qué? Porque esta información nos va a generar cosas desagradables también, ¿sí? Entonces, yo diría que más bien hacer cosas que nos hacen daño emocionalmente, ver cosas, oír cosas que nos hacen daño emocionalmente, ahí sí es pecado para mí, porque te hace daño en tu integridad, ¿no? Yo creo que como creyentes no podemos ver cualquier serie, no podemos ver escuchar cualquier música, ¿no? Ah, ok, la parálisis del sueño. Tú sabes más que yo, doctora, de eso y me preguntas, ¿no? En la parálisis del sueño, muchas veces llamada el, se me subió al muerto, ¿no? Se me subió al muerto. Es lo que llamamos también cansancio acumulado. Es decir, puede que nuestros ciclos de sueño no los estemos durmiendo bien en la noche y, y puede que te duermas durante el día y duras en reaccionar, ¿no? Dura en reaccionar, ¿por qué? Porque el cerebro está en fase REM y el cuerpo no puede reaccionar porque el cerebro no está mandando señal al cuerpo porque está reposando. Y como está en fase REM, de aquí a que lo sacas de la fase REM, entonces es cuando reacciona el cuerpo. Es lo lógico, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en estas circunstancias? O una de dos, o te quedas esperándote desde tu cerebro, yo lo he hecho, le dices a tu cuerpo, reacciona, reacciona, reacciona y reacciona. O otra, que es más sencilla, relájate, no pelees, ¿no? No pelees contigo mismo, no te asustes, no va a pasar nada. Trata de pensar que respiras más profundamente y duérmete. Duérmete otra vez, porque necesitas descansar en realidad. Lo que está pasando ahí es que no estás descansando bien y necesitas dormir bien. Entonces sí, no se te sube el muerto, pobre muerto, tantas cosas que le hemos echado encima, ¿no?
O cuántos quisiéramos que nos abrazara el muerto porque nos sentimos solos. De perdida que se me suba el muerto porque nadie me busca. Pero bueno, espero contestarte la pregunta, Pau. Evelyn González pregunta que si sueñas con un ser querido que lleva años muerto, ¿qué significa? Si sueñas seguido con él, Evelyn, yo te recomendaría, esta sería mi recomendación, que te cuestiones si ha sido un duelo que has superado. Porque un duelo a veces no superado hace mucho daño, ¿eh? Puede incluso traerte depresión después de años. Me tocó atender a una persona que pensaban que estaba poseída, pero en realidad tenía una depresión muy severa por un duelo de hacía 15 años que nunca había tratado. Entonces, era un problema más que nada psicológico, no más que espiritual. Claro, ayuda mucho, vuelvo a lo siguiente, Evelyn, sirven los rituales, ¿no? Celebrar la misa, tú personalmente ir a pedir en misa por él, despedirte de la persona, perdonarla si te lastimó en alguna ocasión, si la lastimaste, si pasó algo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con cerrar estos ciclos emocionales, ¿no? No precisa, por ejemplo, eso que dice, ¿no? De cortarse el copete, de raparse cuando cierran ciclos, son rituales psicológicos que te ayudan precisamente para superar la crisis emocional que estás viviendo. Sí, son rituales donde dices, aquí yo tomo una decisión, esté quien esté y vaya quien vaya, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esto, Evelyn, qué buena pregunta, que puedas vivirlo. Si ves que no es superable con unos rituales que tú misma puedas llevar, a lo mejor tratarlo en una asesoría psicológica, ¿no? Para vivir el duelo y ver si no es profundo y si necesitas llevarlo con más seriedad, ¿no? Hasta que te den de alta y hayas vivido este duelo eh, de la persona que perdiste, ¿no? Sería como mi consejo. Bueno, pues les agradezco por haberse conectado. Eh, Dice, cuando recordamos a una persona que falleció, todavía tenemos tiempo. Eso le pasa a mi hijo y dice que ya no quiere recordar a nadie. Eso te puede convertir en un temor muy fuerte y cómo luchar contra eso. Bueno, miren, a veces nosotros intuimos en nuestra vida, por lo general, ustedes piensen en una persona que por lo general siempre necesita ayuda porque está enferma, porque está vulnerable. Todos pensamos en esta persona. Por ejemplo, yo tengo una amiga desde la secundaria que yo sé que ella vive pues una circunstancia en la que yo sé que soy un apoyo en su vida y siempre estoy pensando en ella constantemente y a veces le hablo por teléfono, platicamos buen rato, me platica cómo está. Yo me siento responsable. Yo creo que todos en la vida tenemos personas que están alrededor de nuestra vida, que las sentimos más vulnerables y de alguna forma están vulnerables y puede suceder algo malo. ¿Por qué? Porque están vulnerables y yo creo que es muy natural que nosotros estemos pensando constantemente en estas personas, ¿no? Porque al final de cuentas sucede que sí puede pasar, ¿no? Es decir, la otra vez supe que estaba en el hospital, me estaba acordando, no sé, nuestro cerebro es muy inteligente, ¿no? En este sentido. Puede tener relación en soñar algo de violencia y que suceda en algún familiar, algún suceso que ocurra en la realidad, por decir infidelidad. No, miren, yo creo que más bien nosotros vamos intuyendo, ¿no? Es como les digo, intuimos, ¿por qué? Porque hay ciertos eventos en nuestra realidad que vemos y que decimos, aquí puede llegar a suceder esto. Y sucede, ¿no? Más que nada, yo creo que podemos deducir a partir de lo que vivimos Luli. Este, más que más que predecir o que suceda o que se haga realidad. Y esto es bueno, ¿no? Porque a veces nos sentimos culpables. Ah, yo lo soñé. Sí, pero no eres Dios, ¿no? Lo dedujiste, ¿no? Tal vez. Saludos, María Ortiz. Alejandro, gracias por tus comentarios. Un abrazo. Bueno, pues aquí los dejo. No sé si hay algún otro comentario que podamos abordar. Este, Por ejemplo, dice Rogelio Gómez,
pero el no creer en las revelaciones marianas no nos exime de asistir a las celebraciones así. Por ejemplo, aquí es precepto en México la Virgen de Guadalupe, porque ser guadalupano para el mexicano es algo esencial, ¿no? Y es real, ¿sí? Es parte de nuestra fe católica. Y aquí en México sí es precepto, casi nos dicen, es precepto ser guadalupanos. Pero en moral, por ejemplo, yo ahorita que les he enseñado, si ustedes dicen yo no creo en las apariciones de la Virgen y no van, tranquilos, tranquilos, ¿verdad? No es pecado, porque ya lo saben. Yo creo que ya comenté lo de la parálisis del sueño, Karina López, que decía por ahí esta Paulina. Es muy gratificante aprender de usted. Gracias, Marisol. Dios la bendiga. Porque a veces soñamos y decimos, es que fue tan real que verdad no parece sueño, parece que sí lo viví. Por lo mismo, ¿verdad? Es que en realidad el cerebro tiene esta capacidad de reproducir la realidad con todos los elementos que le damos, que nosotros no imaginamos. Incluso cuando nosotros soñamos, a veces sentimos que nos están disparando, ¿no? Que a veces estamos corriendo. Entonces, sí, por eso es más lo que no conocemos de nuestra mente que lo que sí conocemos. Si lo conociéramos, dicen los que saben, nos volveríamos locos. Bendiciones, Jessica Ortega. Abrazos. Dice Jessie, mi sobrina, que tenía sueños fuera de lo común, gritaba, despertaba a medianoche, que me está volviendo a pasar y al despertarme muy pocas veces lo recuerdo, pero siempre despierto gritando, pero el problema es que a veces no sé lo que soñé y ya llevo meses así. Bueno, pues muy probablemente sea con algo que te preocupe muy fuerte. Habría que ver cómo está el entorno familiar allá, que te está preocupando demasiado y que a lo mejor se relaciona con esta preocupación, o los seres que amas, ¿no? O que amamos. Y bueno, en estos meses no nos ha ido muy bien por el COVID con la familia, ¿no? Por circunstancias económicas, familiares, etcétera. Entonces, yo creo que es muy común que ahorita no nos vaya muy bien con el sueño. Yo por mi parte no podía dormir bien, ¿no? Gracias a Dios ya, un poquito mejor. Tal vez que analizaras eso, Jessy. Gracias a todos, pues que Dios me los bendiga. Ya se nos acabó el tiempo, ahora sí. Quisiera quedarme contestando. Dios me los bendiga. Fue un programa muy fructuoso, yo creo. ¿Por qué nunca nos vemos en el sueño? Porque proyectamos por lo general objetos que están externos, así trabaja el conocimiento, pero hay personas que sí se ven en el sueño, incluso aparte. Sí hay como que este evento. También hay personas que se proyectan en el sueño como si se estuvieran viendo de lejos. No todos, pero sí. Bueno, pues era el último comentario en torno al programa. Que Dios me los bendiga, pasen muy bonita tarde. Gracias por el programa, ustedes lo hicieron enriquecedor. Yo les voy a ser sincero, a esta mañana todavía no teníamos el tema, yo tenía el tema pues, pero Carla, que es parte del equipo de producción, dijo que había soñado algo y que qué significaba, y le dije, ok, vamos a hacer el programa sobre sueños porque siempre hay preguntas en torno a esto. Laura Piña, expliqué ampliamente sobre los difuntos en el intermedio del programa. Te recomiendo que puedas volverlo a ver y nos digas qué opinas. Por ahí expliqué un poquito qué pasa cuando soñamos con difuntos. Que Dios me los bendiga, que pasen buena tarde. Hasta luego.